Hola, hola, ¿cómo están, mi gente bonita de YouTube? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de darles la bienvenida una vez más a mi canal, el lugar donde hablamos de todo lo que nos apasiona, tendencias, dramas, chismecitos, de todo un poco. Y hoy, mis amigos, tenemos un tema que está que arde en las redes sociales. Un tema que involucra nombres muy conocidos, comentarios que han generado controversia y, sobre todo, una pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿qué está pasando realmente con la Lía en redes sociales? ¿Y qué demonios pasó después del comentario de Demet? Porque, admitámoslo, ese comentario hizo temblar los cimientos del Internet. Así que si estás listo para sumergirte en este drama, para analizar cada detalle, para formar tu propia opinión y, por supuesto, para disfrutar de un buen chisme, entonces quédate aquí. Porque vamos a desentrañar todo este embrollo paso a paso. Pero antes de que empecemos, quiero pedirte un favorcito rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente disfrutas de mis vídeos, considera suscribirte al canal. Es totalmente gratis, te toma solo un segundo y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido que te encante. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. No te querrás perder ni una pizca de lo que está por venir. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y vamos a hablar de la Lía, de Demet y de todo el salseo que se ha desatado en las redes sociales. Primero vamos a poner las cosas en contexto para aquellos que quizás no estén tan al tanto de lo que está sucediendo. Lía, como muchos de ustedes saben, es una influencer muy popular, conocida por su contenido de belleza, estilo de vida y, bueno, por ser bastante sincera en sus opiniones. Demet, por otro lado, es una figura pública que se ha destacado en el mundo del espectáculo, ya sea por su talento, por sus proyectos o, lamentablemente, a veces por la controversia. Hasta hace poco Lía y Demet parecían tener una relación cordial, incluso algunas personas las consideraban amigas. Se seguían mutuamente en redes sociales, comentaban sus publicaciones y hasta se les había visto juntas en algunos eventos. Todo parecía miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero como suele suceder en el mundo del Internet, la calma duró poco. Todo explotó cuando Demet hizo un comentario en una publicación de Lía. Un comentario que, seamos honestos, fue bastante inusual. No voy a repetir el comentario textualmente aquí, porque quizás algunos lo encuentren ofensivo o inapropiado, pero digamos que insinuaba que Lía estaba siendo poco auténtica en su contenido y que estaba tratando de copiar el estilo de otra influencer. El comentario, para que se hagan una idea, decía algo como: Lía, Cari, cada vez te pareces más al nombre de la otra influencer. ¿No crees que deberías encontrar tu propia voz? Imagínense la bomba. Bomba. Imagínense la reacción del Internet. Las redes sociales se encendieron como un pastizal. El hashtag #Lía vs Demet se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. La gente estaba tomando partido, defendiendo a una o a otra, y la discusión se intensificaba por momentos. La división fue casi inmediata: #Team Lía contra #Team Demet. Algunos defendían a Lía, argumentando que Demet estaba celosa de su creciente popularidad y que simplemente buscaba atención. Otros, en cambio, apoyaban a Demet, creyendo que su comentario era una crítica constructiva y que Lía realmente estaba perdiendo su esencia. El debate se polarizó rápidamente, con insultos y acusaciones volando de un lado a otro. ¿Y qué hizo Lía? Pues, inicialmente guardó silencio. No respondió directamente al comentario de Demet, lo que para algunos fue una señal de debilidad. Otros, sin embargo, pensaron que estaba tomando tiempo para procesar la situación y para pensar bien qué decir. En el mundo de las redes sociales, el silencio a veces puede ser más ensordecedor que cualquier declaración. Los expertos en marketing digital especulaban sobre su estrategia. Algunos creían que estaba esperando a que la tormenta amainara, mientras que otros pensaban que estaba preparando una respuesta contundente. La expectación era máxima. Pero el silencio de Lía no duró para siempre. Unas horas después publicó una historia en Instagram donde, sin mencionar directamente a Demet, hablaba sobre la importancia de la autenticidad y sobre cómo ella siempre se había esforzado por ser fiel a sí misma en su contenido. La historia era un collage de fotos de ella misma en diferentes momentos de su carrera, acompañada de un texto que rezaba: la autenticidad es la clave. Siempre he intentado ser fiel a mí misma y a mis valores, y eso es lo que seguiré haciendo.
No voy a dejar que nadie me diga quién debo ser. La historia de Lia se viralizó rápidamente, siendo compartida y comentada por miles de personas. Esta respuesta indirecta, obviamente, no hizo más que echar leña al fuego. Algunos interpretaron la historia de Lia como una confirmación de que el comentario de Demet le había afectado profundamente. Otros, en cambio, pensaron que era una forma inteligente de defenderse sin entrar en una confrontación directa. Los analistas de redes sociales debatían sobre la efectividad de su estrategia. Algunos consideraban que había sido demasiado ambigua, mientras que otros la elogiaban por haber mantenido la calma y haber respondido de manera elegante. Pero lo interesante es que a partir de ese momento, la historia tomó un giro inesperado. Empezaron a surgir capturas de pantalla de mensajes privados entre Lia y Demet, supuestamente filtrados por una tercera persona, donde se revelaba que su relación era mucho más tensa de lo que parecía a simple vista. En estos mensajes se podían leer reproches, indirectas y hasta acusaciones mutuas. Los mensajes filtrados, de ser auténticos, revelaban una historia mucho más compleja. Parecía que la relación entre Lia y Demet había estado deteriorándose desde hacía meses, con constantes roces y envidias profesionales. Uno de los mensajes, supuestamente de Lia a Demet, decía: «Deberías preocuparte más por tu propio trabajo en lugar de criticar el mío». A lo que Demet habría respondido: «Al menos yo no tengo que copiar a otros para tener éxito». Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser muy cautelosos. No podemos confirmar al 100% la autenticidad de estos mensajes. Podrían ser reales, podrían ser falsos, o podrían ser una mezcla de ambas cosas. En el mundo del Internet es muy fácil manipular la información y crear noticias falsas, así que debemos tomar todo con pinzas. La posibilidad de que los mensajes fueran falsos o manipulados generó aún más confusión. Algunos expertos en informática analizaron las capturas de pantalla, tratando de determinar si eran auténticas o no. Los resultados fueron ambiguos, lo que alimentó aún más la especulación. Pero independientemente de la veracidad de estos mensajes, lo cierto es que han alimentado aún más la controversia. La gente ha empezado a especular sobre las razones detrás de la enemistad entre Lia y Demet. Algunos creen que se trata de una simple competencia profesional. Otros piensan que hay algo más personal de por medio, quizás un conflicto amoroso o una traición. Las teorías conspirativas se multiplicaron. Algunos incluso sugirieron que la enemistad era una estrategia de marketing para aumentar la visibilidad de ambas influencers. Otros creían que había un hombre de por medio, un famoso actor con el que ambas habrían tenido una relación sentimental. La verdad, como suele suceder en estos casos, permanecía oculta tras un velo de rumores y especulaciones. Y aquí es donde quiero compartir mi opinión personal sobre todo esto. Creo que es importante recordar que tanto Lia como Demet son seres humanos. Tienen sus propios sentimientos, sus propias inseguridades y sus propios problemas. Es fácil juzgar desde afuera, pero no sabemos realmente lo que están pasando por dentro. Debemos tener en cuenta el factor humano. Ambas son mujeres jóvenes que han construido sus carreras en un entorno altamente competitivo y exigente. La presión de mantener una imagen perfecta y la constante necesidad de innovar pueden generar mucha ansiedad y estrés. Además, creo que es muy fácil dejarse llevar por el drama y el chisme, pero debemos recordar que detrás de todo esto hay personas reales que pueden estar sufriendo. Es importante ser respetuosos con sus decisiones y con sus tiempos. La empatía es fundamental. Antes de emitir juicios precipitados, debemos ponernos en el lugar de Lia y Demet y tratar de comprender sus motivaciones y sus sentimientos. Ahora bien, ¿qué ha pasado después del comentario de Demet? Pues, varias cosas. Primero, Lia ha perdido una cantidad considerable de seguidores en sus redes sociales. Algunos de sus fans se han sentido decepcionados por la situación y han decidido dejar de seguirla. Otros, en cambio, la han defendido a capa y espada, argumentando que Demet estaba celosa de su éxito. La pérdida de seguidores fue un duro golpe para Lia. Las estadísticas mostraban una caída significativa en su número de fans en todas las plataformas. Esto obviamente tuvo un impacto negativo en sus ingresos y en su capacidad para conseguir colaboraciones con marcas. Segundo, Demet también ha recibido una gran cantidad de críticas y comentarios negativos. Muchos la han acusado de ser envidiosa, de buscar atención y de intentar dañar la imagen de Lia. Sin embargo, también ha recibido apoyo de algunos de sus fans,
quienes creen que simplemente estaba siendo honesta y que no tenía malas intenciones. Demet también sufrió las consecuencias de la controversia. Su bandeja de mensajes se llenó de insultos y amenazas. Algunas marcas cancelaron sus contratos con ella y su reputación se vio seriamente dañada. Tercero, varias marcas han decidido suspender sus colaboraciones con ambas influencers. Las marcas, como es lógico, no quieren verse envueltas en una controversia y prefieren mantenerse al margen hasta que la situación se calme. El impacto económico fue significativo. Las marcas, temiendo la mala publicidad, se alejaron de ambas influencers, dejando a Lia y Demet sin importantes fuentes de ingresos. Y cuarto, y quizás lo más importante, tanto Lia como Demet han emitido comunicados oficiales en sus redes sociales. En estos comunicados, ambas expresan su arrepentimiento por la situación y piden respeto y comprensión. Lia, en particular, ha admitido que el comentario de Demet la afectó profundamente, pero que está decidida a seguir adelante y a enfocarse en su trabajo. Demet, por su parte, ha negado haber tenido malas intenciones y ha asegurado que simplemente quería expresar su opinión de manera honesta. Los comunicados oficiales fueron recibidos con escepticismo por muchos. Algunos creían que eran simplemente una estrategia de relaciones públicas para limpiar sus imágenes. Otros, en cambio, pensaron que eran sinceros y que ambas influencers realmente se arrepentían de lo sucedido. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con Lia y Demet? Pues, honestamente, nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá si podrán superar esta situación y reconstruir su relación. Lo que sí sabemos es que este drama ha servido como un recordatorio de lo importante que es ser cuidadosos con lo que decimos y hacemos en las redes sociales. Un simple comentario o una simple publicación puede tener consecuencias devastadoras. El futuro de ambas influencers es incierto. Tendrán que trabajar duro para recuperar la confianza de sus seguidores y de las marcas. La reconciliación parece poco probable, al menos a corto plazo. Y también nos ha enseñado lo fácil que es dejarse llevar por el chisme y el drama, pero que debemos recordar que detrás de cada pantalla hay personas reales con sentimientos reales. Es una lección sobre la responsabilidad en las redes sociales. Debemos ser conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras y acciones en la vida de los demás. Así que, mis amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando con la Lia en redes sociales y todo lo que se desató después del comentario de Demet. Para recapitular brevemente, hemos visto cómo un simple comentario puede desencadenar una gran controversia en las redes sociales. Hemos analizado las reacciones de Lia y Demet, así como las consecuencias que ha tenido este drama en sus carreras y en su imagen pública. Y hemos reflexionado sobre la importancia de ser respetuosos y cuidadosos con lo que decimos y hacemos en el mundo del Internet. Además, hemos examinado la influencia de los rumores, las filtraciones y las teorías conspirativas en la amplificación del conflicto. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. También quiero agradecer a todos aquellos que han compartido sus opiniones y comentarios de manera respetuosa y constructiva. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet tenía razón al criticar a Lia? ¿Creen que Lia exageró su reacción? ¿Creen que ambas deberían reconciliarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este drama. Recuerden que este es un espacio para la conversación y el debate respetuoso. Y no olviden que todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, siempre y cuando la expresemos con respeto y consideración hacia los demás. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. También les animo a que compartan este vídeo en sus redes sociales, para que más personas puedan conocer la historia de Lia y Demet y reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad en las redes sociales. Además, si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que cubriera en futuros vídeos, déjenmela en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y me encanta saber qué les interesa. Estoy abierto a sugerencias sobre cualquier tema que les apasione, desde tendencias de moda y belleza hasta análisis de eventos actuales y entrevistas con personalidades interesantes. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena energía.
Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden ser siempre auténticos. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para tomarse todo demasiado en serio. Disfruten del viaje y no se olviden de reírse de ustedes mismos de vez en cuando.